Hola chicos, vamos a empezar con patología en Medic Science. Mi nombre es Ricardo Torres. La clase de hoy va a ser sobre inflamación aguda y crónica. Bueno, nuestro índice va a ser primero hablar qué es la inflamación propiamente dicha, cuáles son sus componentes y sus fases de esta inflamación, la inflamación aguda y los componentes más importantes de esta inflamación aguda, que es nuestro tema principal en sí, las reacciones vasculares y celulares, todos los mediadores de la inflamación y algunos patrones de la inflamación aguda, que son 4. Y después la inflamación crónica y los procesos que estos van a influir sobre él, que va a tener casi los mismos que la aguda, solo que un poco más diferentes. Entonces empecemos viendo qué es la inflamación. La inflamación es una respuesta, ¿de acuerdo? Y esta respuesta puede ser innata o adaptativa, pero en los libros siempre lo toman como una respuesta adaptativa, ¿sí? Que es activada ante estímulos que sean nocivos o injuriantes, como pueden ser una infección por un microorganismo o un daño tisular o por el mismo sistema inmune que esté autorreactivo con nuestro cuerpo. Este es un mecanismo de defensa que es de manera inespecífica. Es más, el proceso de inflamación no está investigado completamente en toda su fisiopatología, dado que aún están en investigación varios procesos en los cuales están influenciados en la inflamación. No está totalmente descubierto todos los procesos. La inflamación clásicamente va a tener 5 características: el calor, el rubor, la tumefacción, el dolor y la pérdida de la función. La pérdida de la función es el último añadido, el cual ha sido añadido por el padre de la patología, que es Galeno Virchow. Recuerden estas 5 características. ¿Y por qué son importantes? Porque van a darnos ciertas particularidades de una inflamación. En el caso del calor, estos van a hacer que los vasos sanguíneos aumenten su permeabilidad y disminuyan su resistencia vascular, al igual que lo va a hacer el rubor, de tal manera que genera la vasodilatación. Cuando genera la tumoración en esta inflamación, va a abrir la permeabilidad vascular, que esta la va a incrementar, generando los edemas, y incrementa el tejido de granulación, que es lo que va a hacer que entre comillas, pique un poco el lugar de inflamación. En el caso del dolor, van a darse cuenta que va a haber en la zona superficial de la inflamación un crecimiento de las zonas nociceptivas, que son terminaciones libres. Estos van a reaccionar ante estímulos químicos y estímulos físicos. Y la pérdida funcional va a ser el momento que puede ser ante el dolor, o puede ser que simplemente hay un reflejo de inhibición muscular, lo puede causar una fibroplasia o una metaplasia como en el esófago de Barrett, o disrupción de estructuras como lo puede ser una fractura. Tenemos 3 líneas de defensas en la inflamación. La primera línea, como lo conocen por inmunología, va a ser la piel y las membranas mucosas. La segunda ya va a ser la propia inflamación propiamente dicha y mecanismos inespecíficos que van a ser los mediadores de inflamación, que lo van a conocer sobre todo en inflamación aguda. Y la tercera línea, que van a ser las respuestas inmune específicas. En esa tercera línea va a estar la respuesta adaptativa, dado por los mononucleares. Entonces veamos cuáles son los componentes y fases de la inflamación. Los componentes que contiene esta inflamación obviamente va a tener al tejido que va a estar inflamado. Luego va a tener a un actor. Este actor va a ser el leucocito, el cual va a migrar desde diferentes zonas hacia el lugar de inflamación. Pero ¿quién llama a este leucocito? Lo llaman señales moleculares proinflamatorias, de tal manera que el leucocito vive enamorado de estas células o estas señales moleculares. Cuando detecta estas señales, el leucocito literalmente viaja hacia donde está la señal, y esta señal está en el lugar de la inflamación, dado que son proinflamatorias. Pero a la vez necesitamos de los vasos sanguíneos para que puedan migrar estos leucocitos y pasar de vaso sanguíneo hacia la periferia o al tejido dañado, que va a pertenecer al intersticio y a la parte del epitelio. Fases de la inflamación. Está la destrucción de agentes injuriantes,
Luego de ello vamos a ver un confinamiento del agente injuriante en el cual van a limitar el efecto del tejido. Luego estimulan la respuesta inmune para la destrucción de este agente de manera total, y ya después de eso, después de ya haber pasado todo el proceso de inflamación y que ya esté entre comillas curado este tejido, empezará el proceso de curación o reparación mediante la formación de la cicatriz o de la misma regeneración del tejido. Va a depender de qué tipo de inflamación sea. Entonces tenemos un agente injuriante que de localización extravascular es reconocido por moléculas y células del hospedero. O sea, este tiene un antígeno y lo van a reconocer las moléculas que recorren este antígeno. Y van a ser normalmente las células presentadoras de antígeno que van a migrar hacia los ganglios para presentar este antígeno a los linfocitos. Mientras eso pasa, también son detectados por otras moléculas externas como los TLR y como los macrófagos, que van a intentar fagocitarlo de manera inmediata. Para esto existen ya diferentes mecanismos. Después de que ya ha sido reconocido, las proteínas plasmáticas y leucocitos van a ser reclutados a la circulación hacia donde se ubica el agente agresor que tiene este antígeno, el cual está en el lugar de la inflamación. Ya después de eso, los leucocitos y las proteínas van a ser activados y van a trabajar de manera íntegra para eliminar a este agresor. La reacción debe ser controlada y una vez que pasa esto será terminada. Una vez que pase esto, el tejido que ha sido dañado va a ser reparado, como les dije, de dos maneras: o regenerando el tejido o fibrosándolo formando una cicatriz. Entonces hablemos ahora sí de propiamente la inflamación aguda. La inflamación aguda, como ya saben, la inflamación es un proceso inespecífico. Sin embargo, la inflamación aguda es ese mismo proceso inespecífico que ha pasado por un corto periodo de tiempo, el cual, al ser una respuesta inflamatoria que quiere eliminar rápidamente la agresión patogénica, va a tener bastantes componentes de lesión inmediata a células, los cuales van a expresarse con hipercromía. El cuerpo va a tratar simplemente de eliminar este agente ofensivo con la primera y la segunda línea de defensa que tiene la parte de inflamación. Su función principal es proteger el tejido órgano en su integridad del agente injuriante. Reacciones vasculares y celulares que suceden en la inflamación aguda. Lo primero que va a pasar, como ya sabemos, es que tiene que venir el actor principal de esta inflamación, que van a ser los leucocitos, y tienen que migrar al lugar de la inflamación. Para eso van a ver que va a existir un cambio en el flujo sanguíneo y en la permeabilidad vascular. La permeabilidad va a aumentar de tal manera que en el lugar de inflamación va a haber un ligero edema. Y el flujo sanguíneo va a aumentar, generando también la vasodilatación, de tal manera que los leucocitos van a poder migrar con mayor facilidad al lugar de la inflamación. El flujo de entrada de los leucocitos hacia los tejidos va a ser la propia pared vascular, en este caso el mismo endotelio, que ya vamos a ver cómo los leucocitos reaccionan con el endotelio. Los leucocitos se van a encargar de eliminar a los agentes agresores. Los principales leucocitos en esta obra que se llama inflamación van a ser los neutrófilos y los macrófagos. Ya vamos a hablar específicamente, en especial de los macrófagos, cómo reaccionan estos ante una inflamación. Y también se va a ver otro actor. Recuerdan que había un vaso sanguíneo, un leucocito y un tejido, pero también tenían que haber factores proinflamatorios que también van a ser factores de crecimiento. Estos se activan intensamente cuando hay una lesión tisular o cuando hay una inflamación de manera prolongada. Entonces, vamos a ver cómo reacciona este leucocito con el endotelio, donde hay un trayecto del leucocito desde la luz del vaso hacia el tejido. Este va a pasar por un proceso de marginación o rodamiento, donde va a intentar adherirse al endotelio. Una vez que ya está rodando, eso ya lo conocen por biología, roda en el endotelio, llega un momento en el cual tiene que estar ahí fijo. Y una vez que está fijo, va a pasar al lado de la inflamación, lo cual se genera mediante un estímulo quimiotáctico. Esto es lo que va a iniciar con éstasis y marginación, y luego con la diapedesis. Vamos a verlo en tres fases. La primera fase es la fase de unión y rodamiento, que se da mediante las selectinas. Ya saben que las selectinas P y E
se van a encontrar en el endotelio, mientras que la glucoproteína que se va a unir a estas selectinas para iniciar el rodamiento van a ser las glucoproteínas Cial-Lewis X. Recuerden esa glicoproteína, Cial-Lewis X. Una vez que este leucocito, que normalmente es un polimorfo nuclear, que obviamente tiene que ser un polimorfo nuclear porque es una inflamación aguda, empieza a rodar en el endotelio, va a empezar la segunda fase, porque ya está rodando. Ahora tiene que fijarse, tener una adhesión totalmente estable, y para lograr esa adhesión se van a utilizar las integrinas. Estas integrinas, sobre todo en el endotelio, la más importante, que es el ICAM1, fijan al leucocito en la pared vascular. Una vez que ya están fijas, ahora sí van a poder atravesar la pared vascular mediante el proceso de diapedesis, el cual van a intervenir la molécula CD31 o PCAM1, que va a permitir atravesar las uniones adherentes que existen entre las células endoteliales de la pared vascular. Una vez que el leucocito, mediante esta molécula PCAM1 o CD31, le permite atravesar estas uniones adherentes, se infiltra hacia el lugar de la inflamación y este empieza a liberar quimioquinas o quimiosinas también llamadas, y también va a liberar citocinas y otros componentes para destruir a los microbios que se encuentren en la zona de inflamación. Sobre todo, también se puede dar la fagocitosis mediante los macrófagos. Quimiotaxia en leucocitos. Bueno, este es un movimiento a lo largo del gradiente químico. La quimiotaxia taxia es movimiento, quimio es la química en sí. O sea, va a haber un movimiento ante un estímulo químico, o mejor dicho, ante la liberación de mediadores químicos. Estos van a ser quimioatrayentes que pueden ser endógenos o exógenos. En el caso que sea un endógeno, pueden ser los mismos productos bacterianos, que pueden ser toxinas, como las enterotoxinas, por ejemplo. En cambio, si fueran exógenos, pueden ser propios de nuestro cuerpo, que son, por ejemplo, las citocinas, la C5A o la C3A, que pertenecen al complemento, componentes del ácido araquidónico, como las prostaglandinas, o el mismo leucotrieno B4. Estos van a tener activación dentro de la célula, pero no van a llegar directamente al núcleo por pasar por la membrana, sino que necesitan normalmente segundos mensajeros. Para esto, van a tener que unirse a la segunda proteína más importante del cuerpo humano, que es la proteína G. Una vez que activan este segundo mensajero, van a inducir lo que es la polimerización de actina. ¿Por qué necesito que se polimerice la actina? Porque la actina pertenece al citoesqueleto. Una vez que empiezo a polimerizar el citoesqueleto, voy a poder dar inicio a la migración del leucocito por este estímulo quimioatrayente. O sea, viene el quimioatrayente, estimula la proteína G, que es un segundo mensajero, lleva la señal que polimeriza la actina dentro del leucocito y le dice, ¿sabes qué? Hay una inflamación y he traído este quimioatrayente para que te des cuenta. Acabo de formar tu citoesqueleto, ya puedes migrar al lugar de la inflamación donde está el estímulo que vino, y ese estímulo era un quimioatrayente. También vamos a ver el infiltrado leucocítico, que varía según el tiempo y el estímulo. Ya saben que la inflamación aguda va a tener un corto tiempo de duración, porque si esta se prolonga se vuelve una inflamación crónica. Esta inflamación aguda van a primero salir los neutrófilos, que salen dentro de las 6 a las 24 horas. Si no pueden arreglar estos neutrófilos, van a salir los monocitos, que son las células precursoras de los macrófagos. Estos van a salir a partir del primer día al segundo día. Va a haber una reclutación en función de reconocer los agentes lesivos y la activación de los leucocitos que se encuentren cercanos al lugar de la inflamación. Estas se van a activar a medida que la infección sea, por ejemplo, vírica. Esto se va a activar siempre y cuando, dependiendo del tipo de infección que haya. Por ejemplo, si es una infección vírica, VIH o herpes virus, va a ser una activación más de linfocitos. Si fuera bacteriana, esta se puede tratar más con la fagocitosis y con la liberación de quimioquinas, como lo tienen los neutrófilos. Otro caso pueden ser las alergias. Ya saben que esta va a predominar la inmunoglobulina E, por eso es que están en más abundancia los eosinófilos.
como también puede haber trastornos de hipersensibilidad en los cuales están presentes los macrófagos, las células plasmáticas, como también sus mismos anticuerpos. Ya saben que el proceso de inflamación requiere la vasodilatación, la formación de edemas, la presencia de leucocitos. En el caso de la inflamación aguda, los dos más importantes van a ser el neutrófilo y el macrófago. Claro, el macrófago, su precursor, será el monocito. ¿Y cómo sucede esta activación leucocitaria? Puede suceder, como les he mencionado hace un momento, que va a ser con receptores de segundos mensajeros, como es la proteína G, que permitía la polimerización de la actina. Esta polimerización de actina genera la quimiotaxia y esto va a poder permitirle la migración a los tejidos. Como también, al tener esta señalización de quimiosinas a través del segundo mensajero, van a permitir que aumenten sus niveles de integrinas en estas células leucocitarias, de tal manera que tendrán más capacidad no solo de adhesión, sino de fijación en el endotelio. Otro tipo de receptor de activación leucocitaria son los conocidos Toll-like receptor, que son los TLR. Estos TLR reconocen los PAMs, que son los patrones de reconocimiento de patógenos. El más conocido es el TLR4. Este TLR4, muy conocido, es el que va a captar el LPS, que es el lipopolisacárido. Nunca se olviden de ese TLR4, que es un Toll-like receptor. Estos se van a encargar más que todo de la amplificación de la reacción inflamatoria para que así genere más quimioatrayentes para que los leucocitos puedan migrar al lugar de la inflamación. Estos comparten la misma función que tienen los receptores de citocinas, pero también existe un receptor fagocítico que exactamente no está en los leucocitos, específicamente en el macrófago, el cual este receptor fagocítico va a detectar el antígeno del microbio. Cuando éste lo detecte, simplemente va a empezar el proceso de fagocitosis, generando la muerte del microbio mediante los EROS, que son las especies reactivas de oxígeno, que ya lo habrán conocido por inmunología. Con respecto a la fagocitosis y la eliminación del agente causal, bueno, ya saben que tenemos un agente causal, supónganse al Mycobacterium tuberculosis, y tengo que reconocer algún antígeno o alguna sustancia externa que tenga este microbio. Puede ser una reacción de Manosa, puedo hacerlo mediante opsoninas, que puede ser la inmunoglobulina G, como también una opsonina puede ser la C3b, que pertenece al complemento. Puede ser variadores o depuradores como las LDL oxidasas que suceden en la aterosclerosis. Por eso la aterosclerosis es un proceso inflamatorio. Una vez que ya reconozco y fijo mi antígeno, ahora lo que tengo que hacer es atrapar a no a la persona, sino al agente que tenga este antígeno. Y eso lo puedo hacer, en el caso de los macrófagos, lo puedo hacer mediante pseudópodos. Una vez que los pseudópodos son como tentáculos, ¿de acuerdo? Imagínense como un pulpo atrapando un pescado. El pescado es el microbio y los pseudópodos son sus tentáculos. Estos pseudópodos van a atrapar al agente causal, que va a ser el pescadito, y una vez que lo atrapa lo va a poner en su citoplasma, volviendo al macrófago. Lo atrapa y forma un fagosoma, y dentro de este citoplasma se va a encontrar este fagosoma, pero también se encuentra un lisosoma. La fusión de este fagosoma con este lisosoma se va a llamar fagolisosoma, y esto es lo que va a generar la destrucción del microbio. Una característica del Mycobacterium tuberculosis, que fue nuestro ejemplo de esta diapositiva, es que se caracteriza por no permitir la formación del fagolisosoma mediante la proteína EEA1. También el atrapamiento puede ser mediante la polimerización de filamentos de actina. Esto gracias a las reacciones de los quimioatrayentes que hacen sobre la proteína G. Y también, después ya de atrapar este microbio, ya pasa el proceso que ya les estaba diciendo, que es la destrucción o degradación, que puede ser mediante los EROS, que están por parte del lisosoma, pero van a llegar a ser parte del fagosoma dada a la fusión que tienen estos por el fagolisosoma. Puede ser por el mismo óxido nítrico, que va a generar algunos reactivos nítricos para la destrucción también del microbio, o por las mismas enzimas lisosomales. Entonces,
vamos a quedar en que van a haber tres procesos en la fagocitosis. El primero es el reconocimiento y adherencia del antígeno. Viendo la imagen ven que hay una bacteria, el cual tiene un antígeno que va a ser reconocido o va a ser opsonizado también la bacteria. Una vez que es opsonizada se va a adherir a los receptores del macrófago. Cuando se adhieren, este empieza a fagocitarlo. Primero saca sus pseudópodos y empieza a engullirlo. Lo engulle dentro de una vacuola llamada fagosoma. Este fagosoma se va a fusionar con el lisosoma, formando el fagolisosoma. Y ahí empezará el proceso de destrucción mediante las especies reactivas de oxígeno, los procesos nitrogenados, con la amiloperoxidasa, con proteínas catiónicas y con enzimas lisosomales. Bien, hasta ahí hemos llegado con la parte de inflamación de efectos celulares y efectos vasculares. Ahora veremos cuáles son los mediadores y efectores de la inflamación. Bien, entre los mediadores inflamatorios, lo más importante son las aminas vasoactivas, como también los productos lipídicos y el sistema de complemento. También van a estar los productos del ácido araquidónico. Estos van a ser secretados por las células o producidos por las mismas células plasmáticas. Deben entender ya por inmunología que las células plasmáticas son las células B o linfocitos B ya maduros o capaces de generar anticuerpos o inmunoglobulinas. Y también ya saben que existen 5 tipos de inmunoglobulinas: la A, la M, la G, la E y la D, y las características que tiene cada una de ellas. También, estos mediadores inflamatorios van a ser mediadores activos y tienen que ser producidos ante respuestas a diversos estímulos, en este caso a estímulos inflamatorios que van a generar quimioatrayentes. Estos mediadores inflamatorios son de vida corta, por eso es que generan un gran proceso de dolor y estimulan la liberación de otro mediador. Quiere decir que si otro sale, el otro también va a salir en consecuencia de otro. ¿Qué quiere decir esto? En una palabra, que es una cascada. ¿Qué mediadores inflamatorios conocemos? Uno de ellos es la histamina. Tenemos las prostaglandinas, leucotrienos, citocinas, quimioquinas, el PAF o PAFI también llamado, que es el factor activador de plaquetas, el gran sistema de complemento que genera la lisis celular, y las cininas. Entre los más importantes está el complemento, el PAF, las quimioquinas, las histaminas y prostaglandinas y leucotrienos. Y aquí está el cuadro resumen del libro Robbins. Ya sabrán que cada uno de ellos tienen un diferente actor o diferente célula que produce este mediador y van a generar diferentes funciones. Es más que todo memoria. En el caso de la histamina, que es uno de los más importantes, va a ser formado por los mastocitos, basófilos y plaquetas, y estos generan vasodilatación, como también aumento de la permeabilidad vascular y la activación endotelial para permitir la quimiotaxis. En el caso de las prostaglandinas, que ya lo conocen por fisiología, no solo genera vasodilatación, sino que también es parte del dolor y fiebre. Es más, los fármacos que se usan para el dolor, como el paracetamol y todos los que están en la escalera del tratamiento del dolor, estos se encargan de la inhibición o del antagonismo de las prostaglandinas. Todo esto para inhibir el dolor. Los leucotrienos son producidos por los leucocitos, son componentes más que todo lipídicos. Estos aumentan la permeabilidad vascular, la quimiotaxia, la adhesión de los leucocitos y la activación de estos mismos leucocitos. Los factores activadores de plaquetas ya son formados no por las plaquetas, ojo, son formados por los leucocitos y los mastocitos. Generan entre todos sus componentes. Obviamente lo más importante será la activación de las plaquetas. Y Ricardo, ¿por qué es tan importante activar las plaquetas en una inflamación? Esto es porque tiene que taponarse algunos lugares específicos de inflamación, porque puede que un lugar sea un poco, entre comillas, neoplásico o dañino, o pueda diseminarse, en el caso que sea la peritonitis, por ejemplo. Y con el complemento, la fuente en sí es el plasma. Específicamente, los factores de complemento, que son factores proteicos, son producidos en el hígado. Estos van a activarse mediante cascada y ya saben que van a formar el MAP, que es el complejo de ataque de membrana. Se van a poner en la membrana del patógeno y generará la lisis celular. Esos son los más importantes mediadores inflamatorios. Con respecto a las aminas vasoactivas, estos participan bastante en las reacciones alérgicas.
Por ejemplo, imaginen una persona de 19 años que está limpiando su cuarto y empieza a levantar bastante polvo. Este polvo va a ser conocido como alérgeno o antígeno. Este antígeno va a ser marcado por los anticuerpos. En este caso, como es una alergia, va a ser la inmunoglobulina E. Quiere decir que las células plasmáticas y los eosinófilos y mastocitos están participando en este proceso. Entonces marcan a este antígeno. Y al capturarlo a este alérgeno o a este antígeno, lo que va a pasar es que la célula que lo ha marcado con el anticuerpo inmunoglobulina E va a empezar a liberar unos granulocitos. Estos granulocitos no son más que aminas vasoactivas, y la más importante es la histamina. Estas se van a encontrar alrededor de los vasos sanguíneos. Es por eso que cuando uno inhala polvo y es alérgico a él, empieza a estornudar bastante, porque la histamina empieza a estimular la mucosa del epitelio respiratorio, como también se pone roja su nariz y se pone roja los cachetes. Esto es porque hay una vasodilatación de los vasos sanguíneos que están siendo afectados por la histamina, ya que los mastocitos y los eosinófilos están liberándolo. ¿Qué pasa cuando una persona tiene alergia y empieza a estornudar mucho? Va a la farmacia y compra un antihistamínico. Este antihistamínico tiene la función de unirse a los receptores de histamina, de tal manera que esta histamina ya no va a tener esa función vasoactiva. También tenemos los metabolitos del ácido araquidónico, que tienen función tanto de vasodilatación y vasoconstricción, de aumento de permeabilidad vascular y también de la quimiotaxia. Existen dos familias o dos ramas o dos caminos del ácido araquidónico: la ciclooxigenasa y la lipoxigenasa. Dentro de la lipoxigenasa se van a formar la prostaciclina, el tromboxano A2 y también el PDGE y el PGD2. ¿Sí? Con respecto a la prostaciclina, este se va a encargar de la vasodilatación e inhibe la agregación plaquetaria. Es el primo contrario o es el enemigo del tromboxano A2, ya que el tromboxano A2 hace todo lo contrario: causa vasoconstricción y favorece la agregación plaquetaria. En casos hemorrágicos es muy bueno el tromboxano A2. En casos isquémicos es muy bueno la prostaciclina. Mientras que en la familia de la lipoxigenasa, los más importantes son el leucotrieno. Este leucotrieno actúa bastante, sobre todo en las vías respiratorias, porque causan el broncoespasmo y el aumento de la permeabilidad. Ya saben que los fármacos que se encargan de inhibir esta ciclooxigenasa y la lipoxigenasa son los AINES o los... son los AINES. Ahora, con respecto a las funciones que tienen estos mediadores estos mediadores inflamatorios, sobre todo los más importantes citoquinas, son la interleuquina 1 y el TNF, van a tener efectos de inflamación local, efectos protectores, como también efectos patológicos. En el caso de las inflamaciones locales, lo que van a hacer es simplemente aumentar la permeabilidad y generar la vasodilatación, como también la activación de los leucocitos que van a migrar hacia la zona de inflamación. Y estos leucocitos seguirán liberando interleuquina 1 y factor de necrosis tumoral, que es TNF, para seguir activando los siguientes leucocitos. También tiene efectos protectores. Por ejemplo, en el encéfalo va a generar el proceso de la fiebre. En el hígado van a generar las proteínas de la fase aguda. Y en la médula ósea va a generar la producción aumentada de leucocitos. Efectos patológicos como el gasto disminuido por el factor de necrosis tumoral, la formación de trombos a pesar de la permeabilidad aumentada y la resistencia a la insulina que van a tener los tejidos periféricos, que eso puede generar a la larga una posible diabetes. Tenemos citocinas en la inflamación que van a pertenecer o a la inflamación aguda o a la inflamación crónica. En el caso de la inflamación aguda, las más importantes y representativas son el factor de necrosis tumoral y la interleuquina 1, que siempre se van a encontrar en macrófagos. El TNF se puede encontrar en macrófago, en mastocito, en linfocito T, el interleuquina 1 en macrófago, en células endoteliales y en algunas células epiteliales de nuestro cuerpo.
Estos van a formar lo que ya hemos visto, el aumento de la permeabilidad, la fiebre, la formación de leucocitos, la activación de ellos, la resistencia a la insulina, la formación de proteínas de fase aguda, etcétera, etcétera. En el caso de la inflamación crónica, los más importantes, sobre todo, es el interferón gamma. Este interferón gamma es liberado por un leucocito mononuclear que se llama linfocito T. Este linfocito T libera el interferón gamma para activar al macrófago. Ojo, que este va a liberar el interferón gamma al macrófago y el macrófago, como devolución, le va a entregar la interleuquina 12, que lo va a tener o macrófago o célula dendrítica, o mejor dicho, las APC. ¿Quiénes son las APC? Las células presentadoras de antígeno, que solo pueden ser 3 células, o el macrófago, o la célula dendrítica, o el mismo célula plasmática o linfocito B maduro. También teníamos el sistema de complemento. Ya conocerán que este sistema está dado por proteínas que genera el hígado, que están en el plasma rondando y que van a activarse mediante 3 vías. La primera vía que vamos a ver es la vía clásica. Se llama clásica porque usa clásicamente los conocidos anticuerpos, entre ellos los anticuerpos de inmunoglobulina G, como también pueden usar ocasionalmente los anticuerpos de inmunoglobulina M. Estos se unen a las proteínas QRS, los cuales que en conjunto van a formar al complejo 1 o proteína C1. Recuerden que hay C1Q, C1R y C1S. Una vez que se activa este C1, van a escindir al C4 y al C2. Escindir significa cortar. Entonces al C4 lo corta en un C4b, que es la parte que nos interesa, y al C2 le escinde la parte importante, que es el C2A. Este C4b y el C2A se unen y forman el C3 convertasa. El C3 convertasa de la vía clásica es el C4b2A. Luego, este componente va a escindir a la proteína C3. De este C3, el más importante es el C3b. Entonces, la unión de C4b, 2A y C3b va a formar la C5 convertasa. Y esta C5 convertasa va a escindir a una proteína C5. Dentro de ellas, la más importante es la C5b, que va a pasar a la vía común. La misma historia va a suceder en la vía de las lectinas, con la diferencia con la diferencia de la vía clásica, que esta usa los antígenos de manosa. En la vía clásica usaba anticuerpos, este usa manosa, y su receptor ya no es la proteína C1, sino la lectina ligadora de manosa, que tiene los cuerpos más 1 y más 2, que van a escindir al C4 y al C2 en lo mismo, C4b y 2A. Forman la C3 convertasa, que es el C4b 2A, escinden a un C3, se quedan con el 3b, forman la C5 convertasa, que es la C4b 2A C3b, y esta C5 convertasa escinde a la C5 en C5b y C3 y C5a. Este C5b es la que va a pasar a la vía común. Y luego está la vía alternativa, que es completamente diferente, donde el microbio va a tener al C3b, viene un C3, se va a pegar a la pared del microbio y va a escindirse, se forma el C3b. Este C3b se va a unir a una proteína B. Este B se va a escindir en dos, en BB y en BBA. El BB es el que se va a unir al C3b. Este complejo se va a llamar C3 convertasa. Recuerden cómo se forman las convertasas en cada vía. Después de formar esta C3 convertasa, va a escindir a otra proteína C3, uniéndose de nuevo el C3b, formando la C5 convertasa, que es el C3b, BB, C3b. Una vez formada esta nueva C5 convertasa de la vía alternativa, va a escindir a la proteína C5, el cual forma el C5b, que va a ir a la vía clásica. ¿Y cómo es esta vía clásica o vía del MAC? Tenemos al C5 convertasa, tenemos a la proteína C5 que ha sido escindida, C5b y C5a. C5a pasa al plasma o a la zona de inflamación, y el C5b se queda aquí en la zona de la membrana del microbio. El C5b va a la membrana del microbio y se van a unir a 3 proteínas, a C6, a C7 y a C8. Ojo que C7 y C8 son las proteínas transmembrana.
Una vez que se ha formado todo este complejo, luego viene una última proteína, que es el C9 o poli C9. La unión de C5b con C6, C7, C8 y el poli C9 forma lo que se conoce como el complejo de ataque de membrana. ¿Y qué es este complejo de ataque de membrana? Es muy simple. Yo tengo aquí un microorganismo, estos factores de complemento se han estado uniendo en la membrana. Cuando yo formo este MAC, estoy formando como un canal. Este canal va a hacer que mi microbio entre en lisis celular. Quiere decir que los componentes intracitoplasmáticos van a salir afuera y el microbio sufrirá una lisis celular. Pero no solo se forma un poro, se forman varios poros. Por eso es tan efectivo este sistema de complemento, que aún sigue perteneciendo a la inflamación aguda. Ahora, si bien es cierto que estoy formando bastantes proteínas, que ya saben C3, C4, C2, C5 y bastantes convertasas, ¿se han dado cuenta que las proteínas se dividen? O sea, se escinden en dos porciones, una porción A y una porción B. Cada una de estas tiene una función diferente. En el caso de las A, que son las C5A y las C3A, estas van a tener la función de la inflamación. Mientras que la C3b va a tener la función de fagocitosis. ¿Y cómo hace esta función? Siendo lo que se conoce como opsonina. Y también ya va a estar el MAC, que es el complejo de ataque de membrana, que va a permitir la lisis del microbio. Esas son las tres funciones efectoras que tiene el sistema de complemento a través de sus tres vías que tiene: la vía alternativa, la vía clásica y la vía de las lectinas. También tenemos otros mediadores de inflamación, que ya hemos hablado de algunos de ellos, como el PAF, que son las activadoras de las plaquetas, los productos de la coagulación, que ya van a conocer sus vías extrínseca e intrínseca, las cininas y los mismos neuropéptidos. ¿Qué reacción de inflamación tenemos según los principales mediadores? Tenemos a la vasodilatación por la histamina y las prostaglandinas, el aumento de la permeabilidad vascular por la histamina y la serotonina, también por los factores de complemento, la quimiotaxia por los quimiotrayentes que son TNF y L1, la fiebre por el mismo TNF y L1 de nuevo, como también por las prostaglandinas, el dolor por las prostaglandinas y las bradykininas, y las lesiones tisulares por los EROS y por las enzimas lisosómicas de los leucocitos. Ahora, hay algo muy importante con respecto a inflamación aguda, que es lo que se llama patrones. Existen 4 patrones en la inflamación aguda que los van a ver en sus láminas de patología en el laboratorio. Está la inflamación serosa, la inflamación fibrinosa, la inflamación supurativa o también llamada absceso, y por último la más grave, que sería la, bueno, no más grave, pero entre la inflamación aguda la más fuerte es la úlcera. Con respecto a la inflamación serosa, como su misma definición dice, es la exudación de líquido con bajo contenido de células en los espacios corporales. Esto se da más que todo en derrames o también en ampollas cutáneas o pénfigos. Van a darse cuenta en las láminas de patología que la zona que está uniendo a la parte submucosa de la mucosa y hasta a veces la misma queratina van a separarse. Literalmente se separan. Por eso es una inflamación serosa. El líquido no está infectado por microorganismos, pero va a haber una gran cantidad de leucocitos. Eso es una inflamación serosa. Esta la pueden ver, por ejemplo, en inflamación en vesícula. La inflamación fibrinosa se da, por ejemplo, en el pericardio, sobre todo en cavidades corporales como el peritoneo, ese tipo de tejidos que son mesotelio. Y son causadas por extravasación vascular y estímulos de procoagulantes que lo que van a hacer es simplemente fibrosar todo el componente exudativo que tiene el tejido. Esto va a generar erradicación de macrófagos y la fibrinólisis. Cuando no es eliminado, va a desarrollar fibroblastos en los vasos sanguíneos y esto va a generar la cicatrización. Esta cicatrización es lo que genera el aspecto fibrinoso y rosado en la lámina de patología, como también los aspectos coagulativos que se encuentran. También está la inflamación purulenta, supurativa o también llamado absceso. Este se encuentra bastante en las láminas de apendicitis aguda, en el cual vemos que hay producción de pus. Esto les recuerda algo de la primera clase, ¿verdad? Que es la necrosis licuefactiva. Esta es causada bastante por bacterias.
Se va a encontrar un absceso, un componente acidófilo en el centro, rodeado de polimorfonucleares. Ya saben que tiene una región central y una región periférica. En la región central es la zona necrótica propiamente dicha, donde está el absceso, donde está la pus, donde está el detritus celular. Ya saben que el detritus celular son todas las células muertas con todos sus componentes que ya no sirven. Mientras que en la región periférica se van a encontrar la dilatación de los vasos y la proliferación parenquimatosa y fibroblástica que se encuentra alrededor de esta zona central, que es la inflamación licuefactiva o la necrosis licuefactiva. En esta se va a caracterizar más que todo por el edema, por las células necróticas, por la pus y porque hay bastante neutrófilo. Esta es una lámina de patología. Van a darse cuenta que esta tiene su epitelio normal. Este es un apéndice, chicos. Tiene su epitelio normal y de la nada acá está discontinua. Ya no sigue el mismo trayecto. Esto es porque hay una lesión parenquimatosa, el cual, esta es la luz de la vesícula. Ya salió la sangre, ya salió la pus, ya está el detritus celular y aquí alrededor de ellos está los polimorfonucleares, sobre todo los neutrófilos. Ya saben que esto se caracteriza en la necrosis licuefactiva. La pus, los polimorfonucleares. Con respecto a las úlceras, este básicamente es una excavación del tejido. Hay una discontinuidad del epitelio, pero a la vez hace una excavación en la zona profunda, llegando hasta la zona de la mucosa, submucosa y hasta puede llegar a la serosa. Normalmente se da cuando hay una necrosis isquémica de manera extensa. Es bastante común en tejidos gastrointestinales, en tejidos genitourinarios. Y esta se caracteriza porque tiene infiltración de polimorfonucleares y la dilatación de los vasos sanguíneos, lo que es la vasodilatación. Esta úlcera también es llamada esfelación de un tejido necrótico. Y también se puede ver, por ejemplo, en pacientes diabéticos, que por ejemplo generan úlceras en las partes distales de su cuerpo. Entonces, tenemos una inflamación aguda, que si empieza a progresar a través de los días puede volverse una inflamación crónica. Esta inflamación crónica no es que sea irreversible, también se puede mejorar, pero va a ir a un proceso de cicatrización, el cual participan los fibroblastos generando la fibrosis. Como también la inflamación aguda también puede pasar por un proceso de cicatrización, dependiendo de cuál sea la lesión. Por ejemplo, si es una úlcera, obviamente va a cicatrizar. Pero también puede resolverse de manera adecuada y volver a ser un tejido normal. Pero si este empieza a generar pus, que es otro caso, también va a pasar por un proceso de cicatrización, como lo es en la apendicitis aguda. En el caso de una resolución, por ejemplo, puede ser un trauma, no sé, un niño de 5 años que está jugando fútbol, se cae en la pista, ya saben cómo son esas cosas, y se lastima la rodilla, se genera una gran herida, genera una zona de inflamación, hay una vasodilatación, se pone rojo, genera dolor, tal vez puede generarle fiebre, infiltran los leucocitos y estos empiezan a tratar de matar a todos los microorganismos que se encuentren en esa herida. Una vez que lo logren, van a empezar a resolver el problema y hasta el tejido puede volver a ser normal. Si este es muy grave, ya llega a cicatrizar. Y eso es todo con inflamación aguda. Ahora vamos a ver lo que es la inflamación crónica. Bueno, esta ya es la misma respuesta inespecífica ante un daño nocivo, pero va a ser de manera prolongada y puede llegar a extenderse y va a intentar repararse. ¿Qué caracteriza una inflamación crónica a diferencia de la aguda? Que dura mucho y que además de querer repararse, además de querer luchar contra la inflamación, o mejor dicho, contra el microorganismo, porque la inflamación es un proceso fisiológico, además de querer deshacerse del microorganismo, a la vez va a intentar repararse. Esto puede ser causado por infecciones persistentes, por las hipersensibilidades, que ya saben que hay 5 tipos, por una exposición prolongada a tóxicos, tanto endógenos como exógenos, quizás pacientes que toman fármacos demasiado tiempo, pacientes que están en la mina respirando los tóxicos, como también puede haber causa de inflamación crónica por trastornos inflamatorios, como es la enfermedad de Crohn. ¿Qué caracteriza morfológicamente a una inflamación crónica? Lo primero que van a ver en una inflamación crónica es un mononuclear. Sí o sí
hay un mononuclear. No se olviden de eso. Relaciónenlo así. Inflamación aguda, polimorfo nuclear. ¿Qué es un polimorfo nuclear? Un macrófago, un neutrófilo o un leucocito por último. Inflamación crónica, mucho tiempo. ¿Qué hay? Un mononuclear. ¿Quiénes son los mononucleares? El linfocito T y el linfocito B, porque ya está actuando la inmunidad adaptativa. ¿De acuerdo? Ahora, una vez que ya está actuando estos mononucleares, empieza a haber una destrucción del tejido, ya que este proceso está durando muchos días, ya que es crónico. Y va a haber un intento de curación mediante la angiogenia, o sea, la formación de nuevos vasos sanguíneos y la fibrosis que este puede presentar. Células y mediadores de la inflamación crónica. Tenemos la inflamación de los leucocitos, que van a actuar cuando hay una lesión celular, y también va a haber fibrosis. ¿Qué va a dar como resultado esto? Que se activen algunos tipos celulares. Ya vamos a ver que van a existir tipos celulares según el tipo de inflamación y la producción de mediadores. Ojo que los macrófagos, a pesar de pertenecer a la inmunidad innata, también van a participar en la inflamación crónica. Son células predominantemente de la inmunidad celular, pero también puede actuar en la parte humoral. Bien, ¿y qué son estos macrófagos? Estos macrófagos se llaman, para empezar, son células polimorfonucleares, ¿sí? Se van a llamar macrófagos cuando estén en el tejido. Según en el tejido en el que se encuentren, van a cambiar de nombre. Por ejemplo, si están en el hígado, son células de Kupffer. Si están en el sistema nervioso, son microglias. Si están en el pulmón, son los macrófagos alveolares, etcétera, etcétera. Cuando estos, entre comillas, macrófagos están en la sangre, se les llama monocitos. Estos monocitos son derivadas de células madre hematopoyéticas que vienen de la médula ósea, pueden venir del mismo hígado fetal o del saco vitelino. Estos macrófagos vienen del sistema mononuclear fagocítico y van a tener dos funciones principales. Quiere decir, en palabras muy graciosas, que el macrófago es un doble cara, ¿sí? Tiene dos fases, un M1 y un M2, o macrófago tipo 1, macrófago tipo 2, macrófago tipo 1 que pertenece a la vía clásica y el macrófago tipo 2 que pertenece a la vía alternativa. ¿Qué quiere decir esto? El macrófago tipo 1 es el que inflama, es el que mata al microbio, y esto lo hace mediante una activación. ¿Quién activa el macrófago tipo 1? Lo activa el interferón gamma. Por todo lo contrario está el macrófago tipo 2 de la vía alterna. Este es el macrófago bueno, que va a ser activado por la interleuquina 13 y la interleuquina 4. ¿Y por qué es bueno? Porque tiene efecto antiinflamatorio. ¿Y qué va a hacer este macrófago? Es como un barrendero. Lo que va a hacer es reparar y limpiar todo lo que había en la zona de inflamación y va a empezar el proceso de fibrosis junto con los fibroblastos para generar la cicatrización. Esas son las dos características que representa el macrófago, un M1 y un M2. Recordar sus características. Desarrollo y persistencia de la inflamación crónica y el papel del macrófago. Ya saben que el papel principal y más conocido de estos macrófagos son la fagocitosis. También van a iniciar el proceso de reparación de los tejidos. 1. Ya saben que fagocitosis es por el M1. Inicio de reparación es por el macrófago tipo 2 de la vía alterna. Secreción de mediadores de inflamación, ese es el macrófago M1. Y exponen antígenos a linfocitos T. Eso es su función de célula presentadora de antígeno, o sea de APC, que van a responder a señales procedentes de los mismos, que esto pertenece a la inmunidad celular. Si ustedes recuerdan al APC, este es el linfocito y este es el macrófago presenta el antígeno, el linfocito lo reconoce con su TCR, y generan señales. Para activar al macrófago le da interferón gamma y el macrófago le va a dar interleuquina 12 para activarlo. Recuerden ese proceso. El papel de los linfocitos. Bueno, ya saben que existen dos tipos de linfocitos. Estos linfocitos son mononucleares. Hay linfocito T y linfocito B, cuyo lugar de maduración del linfocito T va a ser el timo y el del B va a ser la médula ósea. Estos son activados por microbios y antígenos ambientales y van a ser mediadores de toda actividad adaptativa o de la inmunidad adaptativa. Y se activan cuando hay una inflamación crónica. No se olviden de eso. La población predominantemente en inflamación crónica por enfermedad autoinmunitaria e hipersensible, como lo dijimos en las primeras diapositivas. Y van a emplear, al igual que la inflamación aguda, moléculas de adhesión como también quimioquinas para poder migrar al lugar de la inflamación.
Estos también usan al TNF y a la interleuquina 1, pero más importante al interferón gamma. Ahora, con respecto a los linfocitos T, sabrán que estos linfocitos T tienen tres partes. Un linfocito TCD4, que es el helper, un linfocito TCD8, que es el citotóxico, y un linfocito T helper, que es aquel que va a poder, un linfocito T regulador, que es aquel que va a controlar toda la actividad inmune. Dentro de ellos está el TCD4. El TCD4, que es el helper, puede amplificar su respuesta inflamatoria. Puede convertirse o especializarse según el tipo de inflamación que haya. Va a haber tres familias principales. No existen tres, existen más. Pero las tres principales son TH1, TH2 y TH17. El TH1 es activado a través del interferón gamma. Este va a estar muy en relación con las infecciones que sean por bacterias o virus. Y está bastante relacionado al macrófago. El siguiente es el TH2, que va a ser activado mediante la interleuquina 4, 5 y 13. Este también recluta a los macrófagos, pero de la vía alternativa, o sea, el macrófago tipo 2. Y este se activa bastante cuando hay inflamación por parásitos, helmintos e inflamaciones alérgicas. Quiere decir que acá hay bastante presencia de eosinófilos. Vayan relacionando: TH1, interferón, macrófago; TH2 y L4 y L5 y L13, eosinófilos. Y por último el TH17, que se va a activar mediante la interleuquina 17 y la 19. Este se activa cuando hay infección por virus, bacterias, como también enfermedades autoinmunitarias. Y lo que va a hacer, en general, como es una inflamación, es reclutar neutrófilos. Entonces ya saben las interacciones bidireccionales que tienen cada una de estas vías. Para resumirlo, TH1 con interferón, macrófago; TH2 y L4, el 13, va a llamar a los eosinófilos, y el TH17 con el IL-17 llama a los neutrófilos. Ahora con los linfocitos B, que van a ser activados, y las células plasmáticas, que ya son los linfocitos B maduros, que van a producir los anticuerpos o inmunoglobulinas. Estos se presentan en algunas reacciones inflamatorias y sobre todo en órganos linfoides terciarios, que van a generar una reacción inmunitaria de manera permanente. Aquí van a haber tres actores: los linfocitos, tanto B y T; la célula presentadora de antígeno, que es el APC, que puede ser la célula plasmática, la célula dendrítica o el macrófago; y la célula plasmática propiamente dicha. Existen otras células de inflamación crónica, por ejemplo los eosinófilos, que van a estar presentes en reacciones inmunitarias con inmunoglobulina E y en parasitemias. Estas van a actuar ante el reclutamiento de quimiosinas específicas, como la familia de formación de los eosinófilos y los gránulos con proteínas básicas principales. Esta proteína básica principal es el principal gránulo que va a atravesar toda la capa externa o la membrana o la pared del parásito. La pared del parásito es bastante gruesa y no basta con inmunoglobulina E para atravesarlo, sino esta proteína básica principal es la que empieza a degradarla. El mastocito va a estar presente en casos de inflamación aguda y crónica. Estos también van a tener receptores para la fracción constante de inmunoglobulina E. Cuando se unen esta inmunoglobulina E, empieza a desgranular la histamina, que ya habíamos hablado de eso en inflamación aguda. Y también libera prostaglandinas, lo cual genera vasodilatación. Va a estar presente, por ejemplo, en pacientes que consumen alimentos con toxinas, quizás fármacos también. En caso de los neutrófilos, estos se encuentran siempre en una inflamación y van a estar cuando hay persistencia de algún microbio o mediadores del macrófago y linfocitos que hayan liberado en la zona de inflamación. La inflamación granulomatosa es muy importante, se va a encontrar bastante en la enfermedad más común que tenemos en el Perú, que es la tuberculosis. Esta inflamación granulomatosa se caracteriza porque tiene una necrosis central, en el cual tiene el casium, lo que recordarán como necrosis caseosa. Tiene ahí en la zona central un cúmulo de macrófagos que están activados por el linfocito T. ¿Por qué empiezan a rodear a este casium? Porque dentro de él hay un microbio, en el caso de Perú, el Mycobacterium tuberculosis. Lo rodea para evitar que éste pueda diseminarse o ir a algún lado. O sea, lo que está haciendo es limitar al agente infeccioso, de tal manera que protege al cuerpo.
Y los macrófagos aumentan en su citoplasma, lo que se les va a llamar célula epitelioide, y luego van a aumentar tanto que se va a llamar una célula gigante multinucleada. En caso de la inflamación granulomatosa puede darse por diversas causas. En caso que sea un cuerpo extraño, por ejemplo, puede ser por un talco, por suturas o fibras. En este caso no genera una fagocitosis porque no hay un antígeno específico a que captar. Estas van a estar en acción por las células epitelioides y gigantes que van a estar alrededor del tejido necrótico. En el caso que sea inmunitario, van a darse cuenta que van a activar los macrófagos y los linfocitos T, y esta es la más clásica en la tuberculosis, como también en la sífilis, y en la enfermedad de Crohn y en la sarcoidosis. En el caso de la morfología y la tinción, este va a depender de la patología que sea y del laboratorio en el cual esté tratando a cada enfermedad. En el caso de tuberculosis se hace la coloración de Sig-Nielsen y se pide a veces la biopsia y también la observación patológica del lugar donde está la caverna. Con respecto a los efectos sistémicos de la inflamación, vemos las respuestas de fase aguda por el factor de necrosis tumoral, la interferón gamma, la interleuquina 1 y la interleuquina 6, la fiebre, que va a demandar una infección cuando esta fiebre aumenta de 1 a 4 grados Celsius. Esto siempre es dado por las prostaglandinas, que son parte de la familia de la ciclooxigenasa del ácido araquidónico, y también por pirógenos exógenos, que pueden también ser pirógenos endógenos. Las proteínas de fase aguda, ya saben que estas las va a liberar el hígado, pueden ser fibrinógeno, la hepacina, y también los mismos factores de complemento que tienen la función de opsonización, como lo es el C3b, como también la inflamación lo va a generar la C5a y la C3a, no se olviden de eso. Con respecto a la leucocitosis, que es el aumento de los leucocitos en el cuerpo, esto se va a alterar cuando hay una infección bacteriana. Clásicamente en fisiología lo conocen como la desviación a la izquierda, en el cual va a haber un aumento de estos leucocitos de 15.000 a 20.000 células por mililitro de suero. Cuando es una infección parasitaria, van a aumentar los niveles de eosinófilos. Ojo que normalmente se elevan los niveles de eosinófilos cuando el parásito es bastante grande. Cuando es chiquito no aumenta tanto. En infecciones víricas normalmente aumentan los mononucleares, que son los linfocitos. En las bacterianas aumentan los neutrófilos y macrófagos. Hay bastantes neutrófilos inmaduros en el caso de alguna infección por desviación izquierda, y acelera la liberación de la postmitótica del MOR con la interleuquina 1, TNF, y en caso de compensación este va a disminuir la leucocitosis. Como también puede haber un proceso de leucopenia en el cual disminuye la cantidad de leucocitos que hay por mililitro. Estos pueden darse en casos de inmunodeficiencia, como lo es los pacientes con VIH o con diagnóstico de SIDA, pacientes que tengan cándida o pacientes que tengan tuberculosis también. Y los efectos sistémicos de la inflamación, ya para terminar, vamos a ver que los pacientes van a presentar taquicardia, diaforesis, que significa sudoración, escalofríos, anorexia, somnolencia, malestar general que presenta la cefalea, el aumento de la presión arterial, o también puede presentar la misma disminución de la presión arterial. En relación a eso, cuando disminuye la presión arterial es más riesgoso, ya que la hipotensión es un signo de sepsis, al igual que la vasculación intravascular diseminada y los posibles trastornos metabólicos que pueda presentar el paciente, como los trastornos hidroelectrolíticos también. Hay que vigilar bastante el sodio, el potasio y el cloro y el magnesio y el calcio siempre en un paciente que esté en shock séptico. Bien chicos, esa es toda la clase de hoy. Espero que haya sido de utilidad y nos vemos.